paso ahora al profesor Arturo Aquino Martín, que es de la Universidad de Huelva, en concreto del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad, y nos va a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial a la visión por computador. Voy a ver si consigo hacerle coanfitrión de forma que pueda compartir pantalla. Creo que ya. Arturo, buenos días. Hola, Matilde, ¿qué hay? Buenos días. Oye, gracias por ofrecerte. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Y tenemos a un montón de gente que está, como ves, deseando aprender aplicaciones de la inteligencia artificial. Bueno, pues a ver si somos capaces de generar interés. Mira a ver si puedes compartir pantalla. Creo que lo estoy haciendo ya. Pues por ahora vemos la de Juan todavía. Ahora, perfecto. ¿Sí? Se ve bien y se te oye bien. O sea que Genial. te dejo. Muy bien. Bueno, buenos días, como ha dicho Matilde. Yo soy Arturo Aquino, soy doctor especialista en visión artificial. Pertenezco al Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad, concretamente al Grupo de Investigación de Control y Robótica. Y estas dos instituciones están englobadas dentro de la Universidad de Huelva, ¿no? Yo os voy a dar una charla de visión por computador, pero concretamente cómo se integran los paradigmas de Machine Learning, cómo se integran, cómo se complementan, ¿no?, con lo que es el análisis de imagen, ¿no?, para dar como resultado esa disciplina llamada visión por computador, ¿no? Los objetivos de esta charla, al fin y al cabo es una charla corta, ¿no? No podemos entrar en grandes detalles. Mi idea era simplemente soltar grandes conceptos a grosso modo, ¿no?, acerca de la visión artificial, para que aquel que a partir de esta charla, ¿no?, tome interés por la disciplina, pues que tenga determinados conceptos a partir de los cuales tirar de la madeja, ¿no? Voy a hacer una presentación muy por encima, ¿no?, de lo que es la visión artificial, como me gusta a mí verlo, ¿no?, como modelo bioinspirado. Es decir, hemos creado un modelo artificial, ¿no?, sintético, que hemos creado nosotros, pero no lo hemos creado de la nada. Lo hemos creado fijándonos en cómo la naturaleza, a lo largo de siglos y milenios, ¿no?, ha solucionado este problema, ¿no?, de que los seres vivos, determinados seres vivos, seamos capaces de ver, ¿no? Hablaremos un poco de lo que es el fundamento, lo básico de lo que es una imagen digital. Veremos, me he centrado, hay muchos más paradigmas que se pueden acoplar dentro de la visión artificial, ¿no?, pero me he centrado quizás en los dos más interesantes, los más conocidos, ¿no?, que son dos tipos de redes neuronales: el percentrón multicapa, aunque es muy clásico, se sigue utilizando, y las redes convolucionales, que es un tipo muy especial y muy, digamos, adaptado al análisis de imagen de red neuronal. Y, bueno, pues como utilizando esas redes neuronales somos capaces de analizar esas imágenes y generar conocimiento a partir de ellas, ¿vale? Estos son los objetivos del curso y los he estructurado del curso, de la charla, perdón. Y los he estructurado en los siguientes contenidos, ¿no? Primer bloque de fundamentos de visión artificial, como he dicho, lo que es la imagen digital, y finalmente veremos estos dos tipos de redes en su aplicación a la visión artificial. Bueno, del primer bloque. ¿Qué es la visión artificial? La visión artificial es una disciplina que se engloba dentro de la inteligencia artificial, es decir, cuelga digamos, del gran paradigma de la visión de la inteligencia artificial. Una pata es la visión artificial, ¿vale? Y se encarga de desarrollar soluciones para conferirle a sistemas computacionales la capacidad de ver, pero de ver con mayúsculas. Es decir, ver es entender la escena, no solo tener la imagen, ¿no?, de lo que acontece a nuestro alrededor, sino verlo es entenderlo, comprenderlo, tener conocimiento acerca de él, ¿vale? Por tanto, ya lo
lo acabo de decir. Vamos a darle a una máquina la capacidad de ver y, como ya he mencionado, esto no es algo que se nos haya a nosotros ocurrido, ¿no? Muchas veces hemos escuchado el dicho de la naturaleza es sabia, ¿no? Y en este caso así es. Bueno, aunque la ingeniería en general está plagada de ejemplos, ¿no? de soluciones muy inspiradas, ¿no? Vamos a mirar cómo la naturaleza, la evolución, ha producido, ha generado en la capacidad que tenemos nosotros de ver, ¿no? El proceso biológico de la visión, básicamente, tenemos una escena, ¿no? Un objeto, el cual se encuentra iluminado por una fuente de luz cualquiera, artificial o natural. La luz reflejada en dicho objeto entra a través del iris y la pupila, que es la que controla la cantidad de luz que incide en el ojo, e incide sobre la retina, que es esta superficie que tenemos aquí, ¿vale? En la retina se producen una serie de transformaciones, ¿no? Esa excitación que produce la energía de la luz, bueno, solar o artificial, como he dicho antes, produce una excitación sobre las células retinales que transforman esa energía en impulsos nerviosos que viajan hacia el cerebro. Y el cerebro realmente es el que es el artífice de que veamos, de que comprendamos, de que cuando estamos vislumbrando una escena, sepamos saber que esto es un monitor, que esto es un ordenador, aunque haya diferencias, ¿no? Entre un modelo de ordenador y otro, pero que sepamos que es un ordenador, o que sepamos que es un ratón, sea inalámbrico, o sea con cable, etcétera, etcétera. De eso se encarga el cerebro. De hecho, hay tipos de ceguera en la que el órgano, como ojo, está totalmente sano, sin embargo la persona no ve. Eso es un problema cerebral, ¿no? Bueno, esto simplemente es a modo de curiosidad, ¿no? Esto sería una imagen de cómo es la retina, ¿no? Esa superficie que hemos mostrado anteriormente, que es una superficie formada por células fotosensibles, que, como digo, a través de sus capas, de sus distintas capas, van transformando esa excitación en impulsos nerviosos que confluyen en el disco óptico, que es como una manguera de nervios que viaja hacia adentro, hacia el cerebro y retransmite esa señal. Bueno, y veamos cómo hemos copiado, que prácticamente lo hemos copiado al pie de la letra, cómo sería el proceso artificial de la visión. Tenemos de nuevo una escena, un elemento en una escena, con su fuente de iluminación. Hemos desarrollado una serie de sistemas de imagen que son capaces de muestrear esa escena. A partir del muestreo de esa escena somos capaces de generar una imagen, la cual digitalizamos para que sea computable, para que sea analizable por un sistema computacional. Mediante un sistema de transición, lo llevamos al sistema computacional y este es el equivalente al cerebro. Este es el que hace la magia, este es el que interpreta esa imagen y saca, extrae y genera conocimiento. Bueno, esto simplemente, de nuevo, a modo de curiosidad, ¿no? Para que caigamos en la idea, ¿no? de lo que estoy comentando, ¿no? de esa dualidad, ¿no? De ese enfoque bioinspirado, ¿no? El objetivo, digamos, que sería lo que mimetizaría la parte del globo ocular en la que está el iris y está la pupila. Y aquí, a través de ese objetivo, la luz traspasa y llega a un sensor. El sensor, digamos, que sería el elemento análogo en la naturaleza a la retina. Un sensor, este es un sensor CCD, común, de los que tienen la inmensa mayoría de las cámaras que tenemos que actúan en el visible. No es más que una matriz de celdas fotosensibles que, al recibir la energía incidente del sol, son capaces de, en función de esa energía, generar un voltaje de salida. Ese voltaje de salida, ahora lo veremos, es transformado mediante una conversión analógica a digital, es transformado para generar una imagen digital, ¿vale? Por tanto, a partir de la excitación de todas y cada una de estas celdas componentes del sensor, generaremos una imagen, ¿vale? Resultado de esa excitación de cada una de las celdas. Por tanto,
como digo, aquí tenemos un esquema de la equivalencia, ¿no? Como hemos dicho antes, la naturaleza sabia, más que nosotros quizás, es más lenta, pero es más sabia que nosotros y siempre hay innumerables ejemplos en la ingeniería, ¿no?, de soluciones basadas en copiar o en mimetizar la naturaleza. Bueno, veamos ahora qué es una imagen digital, ¿vale? La imagen digital, como hemos visto antes en el sensor CCD, el sensor CCD es una matriz de sensores fotosensibles, cada uno de los cuales se cita con la luz incidente y genera una señal, genera un voltaje. Ese voltaje, que es una señal continua, la vamos a transformar mediante un conversor analógico digital para generar una imagen. Cada uno de los elementos constituyentes de la imagen se denomina píxel. Y generalmente, no siempre se da, pero generalmente hay una correspondencia 1:1 entre la cerdilla fotosensible del sensor y la del píxel. Digo que generalmente, porque, por ejemplo, hay muchas soluciones ahora mismo en telefonía móvil, ¿no?, que utilizan sensores que utilizan tecnología de pixel bending, que se llama, que es que utilizan 4 celdillas fotosensibles para generar un único píxel, porque de esa manera son capaces de tomar un promedio de la excitación y reducir el ruido eléctrico y por tanto el ruido en la imagen y sacar mejores imágenes. En fin, hay variaciones, pero en un estado, digamos, tan básico como estamos repasando, es mejor que tengamos en la cabeza la correspondencia, ¿no? Por tanto, fijaos que al fin y al cabo, una matriz, una imagen, si hacemos el zoom, es una matriz de números procedentes de esa discretización de la señal eléctrica resultante de la célula fotosensible, ¿vale? Y cada uno de estos elementos son los píxeles. Por tanto, para crear una imagen digital, es decir, una imagen computable por un ordenador, ya hemos esbozado la idea de que tenemos que digitalizarla, valga la redundancia, es decir, tenemos que discretizarla, ¿vale? Y tenemos que discretizarla de dos maneras, una con el muestreo y otra con la cuantización. El muestreo deriva directamente, ¿no?, de esa correspondencia 1:1 entre píxel de imagen y píxel de sensor, ¿vale?, que no es más que lo que es la escena, ¿no?, que es una escena digamos, en el mundo continuo, ¿no? Es un continuo. Vamos a discretizarla, vamos a cortarla, a trocearla en esa matriz, ¿vale? Y vamos a muestrearla. Vamos a coger trocitos de esa escena que después serán los elementos constituyentes de la imagen. Eso es lo que se denomina muestreo. Y cuantización es cómo vamos a representar el color, cómo vamos a codificar el color, que también es una propiedad de naturaleza continua, ¿no?, en el mundo real, cómo vamos a cuantizarlo, cómo vamos a discretizarlo para poder manejar ese color y poder operar ese color, esa propiedad de color con un computador, un sistema de computación. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una representación de lo que es el muestreo, como os digo, el elemento representado, digamos, en continuo, ¿no?, en el mundo real, y este elemento hacemos una malla de muestreo y vamos tomando medidas de ese elemento y por tanto estamos muestreando, estamos tomando áreas pequeñitas de ese elemento para representarlo como imagen. Esto, digamos que, repito, tiene correspondencia con el sensor CCD. El sensor CCD realmente lo que recibe ya es este muestreo, ¿vale? Recibe la luz y él mismo lo está muestreando, ya está dividido, ya tiene esa división en células fotosensibles, ¿vale? Esto es automático. Por tanto, el resultado de ese muestreo, fijaros, dentro de cada celda tenemos una transición continua, pero al digitalizarlo ya no tenemos una transición continua. Dentro de cada celda, que es un sample, un promedio de la imagen de verdad, de la imagen de la realidad, pues aquí tenemos ya una muestra, ¿vale? Hemos pasado del mundo continuo al mundo discreto.
Esta sería la imagen muestreada, evidentemente con una resolución, ahora lo veremos, una resolución muy baja, ¿no? Muy precaria, a efectos únicamente de representación. Con respecto al color, como he dicho antes, el color es una propiedad con una naturaleza continua y nosotros en un sistema computacional necesitamos operar con codificaciones en bits, necesitamos pasar de lo continuo a lo discreto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues cuantizando, es decir, para un determinado rango de color le asignamos una muestra de color fija y la codificamos. Para otro determinado rango de color le aplicamos un color fijo y lo codificamos para poder computarlo, y así sucesivamente. Esos son lo que conocemos como espacios de color, ¿no? Todos los que habréis utilizado el Photoshop, alguna vez habréis ido a seleccionar, por ejemplo, la herramienta de bote de pintura y a la hora de seleccionar un color os habrá salido RGB y HSV, por ejemplo. RGB pues, es el nivel de cuantización del rojo, del verde y del azul, ¿vale? Y la combinación de esos tres colores da como resultado el color final, ¿vale? De eso es de lo que estamos hablando, de la cuantización del color. Y después el manejo de ese color se hace en función de unos determinados espacios en los que tampoco he querido entrar. El más, digamos, el más básico y el más general es el RGB. Pues nada, aquí tendríamos el resultado de muestrear y cuantizar nuestro objeto del mundo real, tras muestrearlo y tras cuantizar, ¿vale? ¿Qué es lo que...? Bueno, en este punto creo, siempre me gusta lanzar una pregunta al aire, ¿no? Que es, ¿qué es fundamental desde el punto de vista del fundamento teórico? ¿Qué tiene más calidad o qué es de mejor calidad? Una señal analógica, es decir, este objeto en analógico o su representación digital. Evidentemente, su naturaleza analógica, tal y como impresiona, tal y como es. Al fin y al cabo, su representación digital es una discretización de su naturaleza. Lo que pasa es que por las propiedades que tienen los humanos y por cómo procesamos las imágenes y por los chicos que hemos sido capaces de hacer los píxeles de una pantalla, nosotros, aparte de que la señal digital no es corrompible, ¿no? con interferencia, lo percibimos con mucha más calidad. Pero evidentemente la señal analógica es de más calidad que la digital. Bueno, más conceptos, la resolución que nos sonarán a todos. Tenemos la resolución espacial, que es el número de píxeles de ancho y de alto que tiene una imagen, que se suelen dar en N y M, y después tenemos otro tipo de resolución, que es la profundidad de píxel, que es el número de bits que utilizamos para representar el color. ¿Vale? En el caso más sencillo, una imagen en niveles de gris. Si utilizáramos un bit para su representación, nada más que podríamos representar el blanco y el negro. El negro sería el 0 y el blanco sería el 1. ¿Vale? Si utilizáramos 2 bits, pues ya tendríamos tonalidades de gris intermedias entre el negro y el blanco. Si utilizamos 8 bits, que es lo corriente en las imágenes que tenemos, en las imágenes a color RGB, son 3 matrices, la R, la G y la B, y cada una está codificada con 8 bits, normalmente. ¿Vale? Pues si tenemos 8 bits, ya tenemos un rango de niveles de gris que va desde el negro hasta el blanco, y toda una gama cromática de 254 valores intermedios entre el mínimo y el máximo. ¿Vale? Bueno, esto ya lo acabo de comentar. Un ejemplo ilustrando digamos, el impacto que tiene en la percepción nuestra de la calidad de una imagen en cuanto a la resolución espacial. Evidentemente, cuanto mayor resolución espacial, el muestreo de la realidad es más pequeño, la muestra es más pequeña. Al ser más pequeña, la representación de ese objeto es mucho más cercano a la realidad, ¿vale?
Idealmente, si hacemos esa muestra infinitesimalmente pequeña, obtenemos la imagen original, ¿de acuerdo? Por tanto, una imagen, cuanto mayor resolución espacial tiene, más fiel es a la original continua y, por tanto, con mayor calidad la percibimos, ¿vale? Aquí estamos viendo imágenes en la cual su resolución la vamos reduciendo, manteniendo el tamaño de la imagen, y vemos pues, que llegamos a una resolución en la que la representación de la imagen original es muy burda, ¿vale? Porque cada una de esas muestras representa demasiada superficie del objeto original, ¿vale? Con respecto a la profundidad de píxel, lo mismo. Tenemos una naturaleza, tenemos el color que tiene una naturaleza continua. Cuantos más niveles, cuanto más bits utilicemos para representar ese color, mayor muestrario de la evolución de ese color tendremos, y por tanto la imagen será más fiel a la realidad, ¿vale? En escala de grises, pues aquí tenemos una imagen representada con 256 niveles de gris, serían 8 bits, y conforme vamos bajando, podemos ir representando de manera mucho más burda las transiciones, sobre todo las transiciones en este caso de iluminación, ¿no? Porque es una imagen en gris. Hasta que llegamos al caso más burdo, que es una imagen en blanco y negro, cuando utilizamos únicamente 2 píxeles para representar. Y esto, bueno, pues es un ejemplo de concepto que estamos discutiendo ahora mismo, ¿no? De profundidad de color, pero aplicado a una imagen de color, que, como digo, no es más que 3 matrices superpuestas, cada una representando el rojo, el verde y el azul, ¿vale? El color resultante de cada píxel es la combinación del valor del rojo, el verde y el azul en cada píxel. Bueno, si representamos esta imagen con 4 bits nada más, pues ya lo veis, tenemos una representación muy burda, y conforme aumentamos esos valores de representación nos acercamos mucho más a la imagen original. Al fin y al cabo es un concepto análogo al de la música, ¿no? Si tenemos una señal continua, ¿no? Que al fin y al cabo la música es una señal continua, conforme creamos un archivo digital, ¿no? Para reproducirlo, un MP3, por ejemplo, o cualquier otro, lo que estamos haciendo es muestrear esa imagen continua, crear esa imagen, perdón, esa señal continua, y crear una señal digital. Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, los MP3 de 128K los percibimos con menos calidad que los de 320, porque el muestreo es mayor. Por lo tanto, la señal muestreada es mucho más parecida a la original. Pues el mismo. Bueno, y vamos a entrar un poco ya teniendo claro qué es una imagen, en materia de cómo utilizamos técnicas de Machine Learning para, a partir de esa imagen, extraer el conocimiento de ella, ¿no? Esto es un tema en el que se lleva trabajando desde los años 50, en lo que se hicieron los primeros modelados, ¿no? de las neuronas, ¿no? A partir del estudio del cerebro, su estructura y demás. De hecho, de nuevo, una red neuronal, tenemos aquí otro ejemplo, es un modelo fuertemente bioinspirado. A partir del estudio de la naturaleza y de la composición y de la estructura y del funcionamiento del cerebro humano, hemos sido capaces de sintetizar una red neuronal que se comporte de forma análoga, ¿vale? Repasando un poco el concepto, fijaros que tenemos, esta es la representación de 2 neuronas de un cerebro humano. Son un cuerpo que tiene un cuerpo central, que es el núcleo, del cual tienen unas protuberancias, de cual salen unas protuberancias que son denominadas dendritas, ¿vale? Estas dendritas son las que reciben los impulsos nerviosos por parte de otras neuronas, ¿vale? Están conectadas a varias neuronas más, y a través de esas dendritas reciben los impulsos nerviosos, la información nerviosa procedente de otras neuronas, y la transmiten al núcleo. El axón, que es esta cola que vemos aquí,
es aquella prolongación que sale del cuerpo celular, que lo que hace es transmitir información a otra neurona. Es decir, esto sería como la entrada de información, las dendritas serían como la entrada de información que tienen las neuronas, y el axón sería como la salida de información que tiene la neurona, que a su vez le pasa como entrada a otra. Y el núcleo básicamente lo que es el procesador. Recibe esa excitación nerviosa que le llega por parte de otras neuronas, la conjuga, porque son varias entradas las que tiene, la conjuga de alguna manera y genera un pulso que es el que transmite a otro conjunto de neuronas con las que está conectado. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo a partir de este conocimiento que adquirimos del estudio de la neurona natural, en los años 50 se desarrolló el primer modelo artificial, la primera aproximación de una neurona artificial, que es la que conocemos como perceptrón, el perceptrón clásico. ¿Vale? Un perceptrón, fijaos, aquí por analogía con la neurona natural, el perceptrón tiene una serie de entradas por las que recibe información de otras neuronas. Esa información serían las entradas, que son los X sub I, ¿vale? Esta es información que reciben de otras neuronas. Esta información es ponderada en cuanto a relevancia por unos pesos, y ahora esa información se combina en el núcleo del perceptrón, en el núcleo de la neurona, realizando una suma de productos de esas entradas. Es decir, el valor de cada entrada por el peso asociado a esa entrada, sumado de todos los X sub I y todos los W sub, ¿vale? Es, al fin y al cabo, una suma de productos de todas y cada una de las entradas, al que le añadimos lo que se conoce como un sesgo, ¿no? Que es un sumando, para darle a ese perceptrón un poco de flexibilidad, ¿no? Para adaptarse. En este perceptrón digamos original, estaba modelado de tal forma de que sus entradas recibían valores discretos en 0 o 1. También que codificaba la información de entrada. Cada entrada estaba ponderada por un valor W sub I, como he dicho antes, que estaba entre 0, en el intervalo 0 y 1, pero perteneciente a los reales, es decir, decimales, entre 0 y 1. Y que ajusta la relevancia de cada una de esas entradas en el término final, en la salida, y el B sub I, que es el sesgo, ¿no? El núcleo del perceptrón, como digo, hace el sumatorio de cada una de esas entradas añadiendo el sesgo. Y da una salida 0 o 1. Pues al igual que en el cerebro humano, como hemos dicho, ya hemos ido lanzando el concepto, cada una de esas neuronas están conectadas con otras neuronas formando una red interconectada. ¿Cómo es este tipo de conexionado? Aquí tendríamos, digamos, lo que es la información de entrada a la red, ¿no? El input, por ejemplo, podría ser la vista, el input, lo que le entra a esa red neuronal, la información que le entra, y tendríamos una serie de capas neuronales. Cada capa está formada por un conjunto de neuronas independientes entre sí, pero cada neurona de una capa está conectada a todas las neuronas de la capa inmediatamente siguiente. ¿Vale? Por tanto, tenemos tres tipos de capas en este tipo de red, que se llama perceptrón, por el modelado que hemos visto anteriormente de la neurona artificial, multicapa, evidente, ¿no? Por lo que estamos viendo que tienen distintas. Teníamos la capa de entrada, teníamos una capa oculta, una o n capas ocultas, y la última capa oculta estaría conectada con una o varias neuronas de salida, que finalmente es la que proporciona el valor de análisis. Bien, de entrenamiento ya supongo que os habrán hablado, he visto el final un poco de
del colega que ha hablado antes y ha esbozado también algo sobre el entrenamiento. El entrenamiento de una red neuronal se produce una red neuronal, un perceptrón multicapa clásico, se produce mediante lo que se conoce como paradigma de entrenamiento supervisado, ¿vale? Que es, tenemos un conjunto de valores de salida asociados a un conjunto de valores de entrada, ¿vale? Mediante un proceso de aprendizaje, todos los parámetros que están en medio, que están por dentro, ¿no? Asociados a las neuronas, las entradas, esas entradas y esos W sub I, esos pesos, todos esos parámetros se van ajustando mediante un algoritmo de entrenamiento gracias a las parejas de valores que le damos de salida asociadas a entradas, ¿vale? Eso como ya os menciono, y ya os han mencionado, he visto que ya os han mencionado, se llama aprendizaje supervisado. ¿Qué necesitamos, por tanto, en el aprendizaje supervisado? Necesitamos un conjunto de entrenamiento, es decir, un conjunto de pares de tuplas salida-entrada. Cuanto mayor y con mayor dispersión en, digamos, los valores que pueden tomar tanto las entradas como la salida, mejor, más descriptivo será el conjunto de entrenamiento. También tendremos un conjunto de validación que se utiliza de forma interna durante el entrenamiento para evitar el fenómeno que se conoce como sobreentrenamiento, en el que tampoco tenemos tiempo para entrar mucho, pero básicamente la idea es que el sobreentrenamiento es cuando los valores de los parámetros de la red neuronal se ajustan en exceso para solucionar el problema de entrenamiento, y por tanto la solución de la red no es generalizable y no funciona bien cuando se enfrenta a datos, digamos, externos al conjunto de entrenamiento, a datos no conocidos. Y después tenemos un conjunto de testeo de validación externa, que es una vez que la red está entrenada, es decir, todos esos parámetros de la red están determinados, pues ya podemos utilizarla y enfrentar la red a valores nuevos, a datos nuevos de entrada y valorar cómo es su salida, ¿vale? Los algoritmos de aprendizaje están basados en métodos numéricos, Levenbar-Marquardt, Gauss-Newton, como ya os sonarán, que en general se basan estos algoritmos de aprendizaje en la minimización de una función de error entre la salida esperada y la salida que da en la iteración iésima del entrenamiento la red neuronal. Lo que se va buscando es la minimización de esa función de error, que normalmente es el error cuadrático medio, y se van modificando a cada paso, a cada iteración, los valores, el conjunto de los valores de la red neuronal, para que vayan convergiendo al mínimo de esa función de error, ¿vale? Como hemos dicho antes, uno de los peligros que tiene el entrenamiento de una red neuronal es el sobreentrenamiento, y otro de ellos es el caer en mínimos locales. Esa función de minimización de error tiene mínimos locales y tiene un mínimo global, ¿no? Pues durante el entrenamiento, esto lo da un poco la experiencia y la pericia del investigador, ¿no? Pues tienes que tener en consideración el asegurarte todo lo más que puedas de caer en la solución óptima y buscando ese mínimo de error máximo, valga la redundancia, de la función de error, ¿vale? Bueno, hemos visto antes que el perceptrón simple recibía entradas 0 o 1 nada más y daba salida 0 o 1 nada más. Eso tiene una capacidad expresiva muy limitada, como es normal. ¿Qué es lo que se hizo más adelante? Mejorar el modelo, haciéndolo más complejo, aplicándole una función sigmoide. Fijaros que el perceptrón es exactamente igual, pero a ese sumatorio de entradas por pesos, para cada entrada, para cada X sub I y W sub I, se le aplica una función, en este caso sigmoide. Es lo que se conoce como neurona sigmoide. Por tanto, ya tanto las entradas como la salida de la neurona son muchísimo más descriptivas, son muchísimo más ricas, porque pueden entregar valores entre 0 y 1, barriendo todo R, ¿vale? Pero de hecho, a lo largo del tiempo se ha investigado y se han aplicado multitud de funciones.
¿vale? No solo la sismoidal, hay muchísimas de ellas. Este tipo de función que se aplica al núcleo de la neurona se denomina función de activación, ¿vale? Y se aplican muchísimos tipos de funciones de aplicación. Aquí tenéis solo unos ejemplos: la función identidad, que es lineal, senoidal cuadrada, lineal a tramos, la sismoidal que hemos visto antes, gaussiana, sinusoidal, etcétera. Prácticamente lo que se os pueda ocurrir. Bueno, ¿cuál es la principal limitación de la aplicación del perceptrón multicapa en la visión artificial? Fijaros, una red neuronal tiene neuronas y capas, y para cada neurona tiene un conjunto de parámetros a determinar en un algoritmo de aprendizaje. Conforme esa red se va haciendo más densa, va teniendo más neuronas en cada capa y más capas, vamos multiplicando exponencialmente el número de parámetros a determinar a la hora de entrenar esa red. La extracción de conocimiento en las imágenes es algo muy complejo. Imaginaros que de lo que se trata es de matemáticamente modelar el aspecto genérico de un objeto. Por ejemplo, el aspecto genérico de un perro. Un perro puede ser un labrador o puede ser un caniche, los dos son perros, pero las características morfológicas de ambos son muy distintas, ¿vale? Entonces, es un proceso muy complejo, con lo cual necesitaríamos redes muy profundas, con muchas neuronas y con una cantidad ingente de parámetros para aplicarla directamente a lo que es la imagen. Es decir, para darle como entrada a la imagen cruda, tal y como viene, a un perceptrón multicapa, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es la solución para poder utilizar un perceptrón multicapa para extraer conocimiento a partir de una imagen? Que el investigador sea capaz de, ese objeto que quiere identificar en la imagen, sea capaz de definirle una serie de lo que se conoce como descriptores matemáticos. Es decir, un conjunto de fórmulas matemáticas que en conjunción dan una representación matemática de ese objeto. Eso se le da como entrada al perceptrón multicapa, y ya el perceptrón multicapa se encarga de combinar esas características de la forma adecuada para finalmente tener un modelado correcto del objeto. Veamos un ejemplo gráfico de cómo funcionaría. Fijaros, esta es la representación de un perceptrón multicapa. Aquí tendríamos, por ejemplo, si dibujamos aquí un 7, equivocado, por cierto. Aquí tendríamos la información de entrada, ¿vale? Tenemos, fijaros, una capa, una primera capa de entrada, la que están representadas cada uno de estos cuadraditos representa una neurona. Fijaros que cada neurona está conectada a todas y cada una de las neuronas de entrada. Por cada una de esas conexiones que veis es un X sub i por un W sub i. Cada una es un parámetro, es producto de todos y cada uno de esos parámetros, ¿vale? Para todas y cada una de las neuronas de esta capa. Tenemos otra segunda capa, que es una capa oculta, que de igual modo la neurona está conectada a todas las de la capa anterior. De nuevo, pensad que cada neurona, cada uno de esos arcos, ¿no?, de unión con respecto a la neurona anterior es un X sub i por un W sub i, y es el sumatorio de todos esos X sub i por W sub i. Es decir, el número de parámetros aumentando e incrementando. Y aquí tenemos un conjunto de neuronas de salida, que nuevamente cada neurona de salida está conectada a todas las neuronas de la capa. En función del entrenamiento hecho, todos esos valores, todos esos parámetros toman sus valores, de tal manera de que para la excitación de entrada, en este caso el haber dibujado un 7, produzca un patrón de salida, que en este
caso, fijaos, es erróneo. La activación máxima de la capa de salida ha sido 1. Esta red neuronal está diciendo que esta entrada que yo he dibujado aquí, en vez de ser un 7, es un 1. ¿Vale? Tenemos, por tanto, la capacidad descriptiva de 0. Vamos a hacer otro ejemplo, a ver si logramos que esto funcione. Fijaros, con este montón de parámetros, con una red neuronal con 2 capas ocultas y 9 neuronas de salida, un problema tan absolutamente simple, y se equivoca. La primera, la mayor activación produce en el 3, en la neurona 3, por tanto está codificando que esto es un 3, y ya la segunda opción que da, la segunda activación mayor de neurona de salida, sería el 9. ¿Vale? Bueno, vamos a la presentación. Por tanto, como he dicho, para poder hacer viable el uso de un perceptrón multicapa, hace falta una tarea de cierta manufactura, es decir, que el investigador sea capaz de idear un conjunto de descriptores de aquellos objetos que queremos visualizar en la imagen para así, con una red muchísimo más reducida en tamaño y en número de parámetros, ser capaz de solucionar el problema. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo real en el que yo lideré. Esto es una imagen de un viñedo, y aquí de lo que se trataba era de, a partir de una imagen, ser capaces de inferir, además, digamos, con mucha antelación, la cantidad de cosecha en kilogramos que daría esta cepa de vid cuando al final de campaña se vendimiara. ¿Cómo enfocamos este problema? Pues lo primero que pensamos fue, vamos a intentar identificar de manera individual cada uno de los granos de uva, y una vez que lo tengamos, intentemos modelizar el número de bayas, que se llama concretamente, de uvas que hay en total, y intentemos correlacionarlo después con el peso final. ¿Vale? Mi compañero Juan Manuel Ponce, yo no voy a entrar en mucho detalle en los ejemplos porque es la ponencia de mi compañero Juan Manuel Ponce mañana. Juan Manuel Ponce, sobre la base de lo que yo os estoy contando hoy, contará en profundidad varios ejemplos de aplicación tanto de visión artificial con perceptrón multicapa, en concreto este, os contará este en detalle, como ejemplos con redes convolucionales, que es lo que veremos aquí. Pero básicamente queríamos identificar el número de granos que teníamos, que hay visible en la imagen, de granos de uva, y lo primero que hicimos fue reducir el espacio de búsqueda. Fijaros que tenemos una imagen, muchísimos píxeles, que a priori tú no tienes información absolutamente ninguna, es una matriz numérica que no dice nada. ¿Vale? Entonces lo primero que hicimos fue, utilizando cierto procesamiento basado en los reflejos de luz que producen esas vallas que son, digamos, tridimensional y esféricas, ¿no? Ese reflejo que produce por ser esférico a la hora de iluminarla, pues hicimos un cribado de candidatos, y cada uno de estos candidatos, representados por los parches en azul, definimos una serie de descriptores enfocados a describir cómo son esos reflejos de las vallas, que son redondos, están agrupados formando clústeres dentro de cada uno de los racimos. Esto se basa en experiencia, en observación y en pericia matemática a la hora de describir. ¿Vale? Así que para definir o describir y ser capaces de discernir un candidato que viene de un reflejo de una valla de uva, de cualquier otro elemento que había en la imagen, de cualquier otro candidato, pues definimos una serie de descriptores matemáticos, en concreto 17, que se los pasábamos como entrada ya calculados a la red neuronal. La red neuronal, mediante el proceso de aprendizaje, ya entendía cómo tenía que relacionarlos para decir cuándo era una valla de uva y cuándo no lo era. ¿Vale? Esto, como digo, es un proceso complejo, es un proceso de artesanía, diría yo. No voy a entrar, como digo, en
en detalles, porque lo hará mañana mi compañero, pero este es el artículo, digamos, que describe ese trabajo. Fijaros la formulación de cada uno de los descriptores matemáticos. Estamos hablando de un trabajo concienzudo, ¿no? De análisis y formalización, ¿vale? Como digo, simplemente para que veáis que no es un tema banal, ¿vale? Que mañana mi compañero entrará en detalle. Y bueno, esta es la salida. La red neuronal, después de procesar esos descriptores, pues era capaz de descartar aquellos candidatos que no eran de uva con respecto a los demás, ¿vale? Y daba el resultado de ese cribado. En fin, esa es la manera de trabajar en análisis de imagen con un perceptor multicapa, y como podéis entender, es tan complejo que ha supuesto una cierta barrera en el avance de las soluciones de visión artificial durante mucho tiempo, ¿vale? Porque ciertamente hay cosas que son tan difíciles de modelar de manera genérica que son inabordables, ¿no? El ejemplo de los perros de antes que he puesto, ¿no? Entonces, a finales de los 80 se formularon un tipo de red que se llaman redes convolucionales, son redes neuronales también. Al principio cuesta ver un poco que es muy parecido, pero tiene un enfoque muy interesante porque están diseñadas muy especialmente para el análisis de imagen. Se diseñaron así para reducir la dimensionalidad del problema, es decir, para reducir el número de parámetros de la red, poder tener redes mucho más profundas y, por tanto, cuanto más profunda es una red, realidades más no lineales puede modelar, poder tener una red mucho más profunda porque ahorramos muchos parámetros en cada una de las capas, pero también como resultado del diseño de este tipo de redes, también nos encontramos con la falta de necesidad, con el ahorro de tener que formular esos descriptores que hemos visto antes, ¿vale? La red convolucional, como ahora veremos, tiene una primera parte, que es una parte que se denomina convolucional, que por fuerza bruta es capaz de encontrar ese conjunto de descriptores, ¿vale? Que después ya procesará un perceptrón posterior que está conectado. Veamos un momento lo que es una convolución, que ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, aunque no lo haya mencionado, cuando vimos el perceptrón anterior. Una convolución en una imagen es una suma de productos, ¿no? Veámoslo gráficamente. Tenemos una imagen, que es una matriz numérica, y queremos transformarla. Para ello se utiliza lo que se conoce un kernel o un núcleo de convolución, que en función de los valores que tienen cada uno de esos elementos, implementa una operación u otra, ¿vale? El kernel de convolución se va situando y desplazando a lo largo de la imagen y realizando la operación de convolución y modificando el valor del píxel central en el que encaja. Es decir, aquí estaríamos haciendo una operación de convolución de sumas de productos, poniendo este kernel sobre esta imagen en esta primera posición, y estaríamos generando como resultado que la suma de los productos de cada uno de los elementos del kernel con este trozo de la imagen daría como resultado un 5. Lo vamos desplazando y vamos obteniendo el resultado, ¿vale? Como esto sería una imagen de un tamaño menor que la imagen de entrada, porque hemos utilizado una convolución en la que el kernel está siempre encajado dentro, completamente contenido en la imagen. Se pueden hacer convoluciones de tal forma de que el kernel no esté siempre contenido del todo, sino que los bordes sobresalgan, de tal manera de que el resultado de la imagen resultante, la transformada, sea del mismo tamaño que la original, ¿vale? Como he dicho, dependiendo del valor de los parámetros de ese kernel, el efecto que se consigue de la transformación es uno u otro. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un suavizado de una imagen. Mediante un filtro de medias tenemos un kernel de 5×5 en el que cada píxel de ese kernel vale 1 partido por 25. Al hacer la suma de productos de cada elemento de ese kernel por cada elemento de la imagen, estamos haciendo la suma. Tenemos 25 sumandos, por lo tanto estamos dividiendo por 25, lo que estamos obteniendo es el promedio del entorno de esos píxeles que están en torno al píxel central, que es el que estamos modificando. Con lo cual, ese píxel modificado de la imagen
corresponderá con esa media de todo su entorno, ¿vale? Como curiosidad, el efecto de esto es un suavizado de la imagen, ¿no? Esto se utiliza mucho para la eliminación de ruido de sal y pimienta. Bueno, la red neuronal convolucional. La red neuronal convolucional, a diferencia del perceptrón multicapa, toma como entrada una matriz tridimensional y no un vector. Una matriz tridimensional que puede tener tantas dimensiones como quiera. Una imagen suele tener 3, ¿no? O como he dicho antes, R, G y B, pero puede tener n dimensiones, lo cual las hace muy eficientes para el análisis de imagen. Y en su estructura, como ya he esbozado antes, podemos distinguir dos grandes bloques. El bloque convolucional, que es el que se encuentra conectado con la entrada, es decir, el que recibe la imagen, el que es alimentado con la imagen de entrada. Y ese bloque convolucional ahí está formado por capas y hay distintos tipos de capas que se van concatenando unas con otras en función de lo que quieras hacer y del objetivo que persigues, ¿no? Los 3 tipos de capas que podemos encontrar en el bloque convolucional son las convolucionales, que son las que le dan nombre al bloque, las de pooling y las de activación. Ahora veremos en qué consiste. Y este bloque convolucional, como he dicho, tiene la capacidad, primero, ahorra el número de parámetros, y además tiene la capacidad, por como está diseñado, tiene la capacidad de encontrar por fuerza bruta, mediante el entrenamiento, porque estas redes se entrenan exactamente igual que las otras, mediante entrenamiento encontrar esos descriptores que antes teníamos que hacer a mano, ¿vale? Por tanto, a la salida de ese bloque convolucional, lo conectamos con una red fully connected, un perceptrón multicapa normal y corriente, por ejemplo. Se pueden conectar otros, pero haceros a la idea con un perceptrón multicapa anteriormente. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Coger ese diseño manual de descriptores que hacíamos antes, sustituirlo por un bloque convolucional que automatiza esa labor, ¿vale? Este sería el esquema un poco de lo que os he comentado. Aquí, como digo, la entrada, voy acabando. La entrada es una imagen, tenemos capas convolucionales con las distintas capas de pooling y demás, que se van concatenando y finalmente están conectadas a capas, a redes neuronales fully connected, que son las que ya por último van a relacionar esos descriptores y van a dar la salida, ¿vale? Y aquí también lo que se representa es el algoritmo de aprendizaje. Las capas convolucionales son capas que son los que buscan esos patrones elementales que definen a las imágenes, líneas, curvas, etcétera, ¿vale? Cada elemento de cada kernel está formada por kernels, tal y como hemos visto antes con la convolución, es un conjunto de kernels, y cada elemento de ese kernel es una neurona, ¿vale? Una neurona tal y como la hemos visto en el perceptrón anterior. Por tanto, esa neurona está conectada con neuronas de la capa anterior, pero en este caso no a todas, sino cada neurona de cada kernel está conectado a una región restringida de la capa anterior. No está conectada a todas como en el caso del perceptrón multicapa. De ahí que ahorramos muchísimos parámetros y podemos tener funciones mucho más profundas. Pero lo que implementa cada neurona es lo mismo. Una convolución que es lo mismo que hacía un perceptrón clásico, la suma de las entradas por los pesos, ¿vale? Ahora lo visualizaremos igual que antes, para que lo veáis. Las capas de pooling detrás de las capas convolucionales se suelen intercalar capas de pooling que lo que van haciendo es reducir la dimensionalidad de la imagen, porque conforme vamos adentrándonos más en la profundidad del bloque convolucional, se empiezan descubriendo, se empiezan modelando patrones más específicos, más pequeños, y vamos haciendo pooling, vamos haciendo imágenes más pequeñas y vamos ya, por último, conforme avanzamos, vamos describiendo patrones más generales, ¿vale? Las capas de pooling, por tanto, reducen la dimensionalidad, se suelen utilizar operaciones de masa. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de pooling, ¿no? Aquí estamos haciendo el resultado de esta imagen, de hacer un pooling a esta imagen sería esta de aquí, que es de 2×2, viniendo de una de 4×4. Lo que estamos tomando es el máximo por cada parche de 4 elementos, ¿vale? Esto sería un pooling.
Y por último, exactamente igual que hacíamos a la hora de la neurona sigmoide, tenemos capas de activación, que lo que hacemos es aplicar una función de activación, que puede ser sigmoide, tangencial o lineal. Es muy típico en las convolucionales utilizar funciones de rectificación lineal, como esta de aquí, que son las capas ReLU. La limitación, ¿cuál es el problema? Pues como todo, por fuerza bruta, que la respuesta es sobredimensionada para el problema que estás utilizando, ¿vale? Ahí, porque tienes menos conocimiento. El conocimiento antes lo generabas tú a mano. Ahora no lo generas a mano y no conoces, no tienes ese conocimiento, no tienes tanto control sobre la estructura de la red neuronal, ¿no? Y no sostiene información acerca del modelado de los objetos. Antes el modelado lo conocías porque lo hacías tú, ¿no? Ahora no lo conoces, ¿no? Pero ya hemos hablado de sus beneficios y vamos a visualizar esta red, exactamente igual que lo hemos visto antes. Y ya con esto vamos a terminar, por si hay alguna pregunta. Fijaros, aquí tenemos la entrada, una imagen. Aquí tenemos la primera capa convencional. Este es el conjunto de filtros. Aquí los tenemos representados uno detrás de otro. Cada elemento de filtro es una neurona. Y como veis, cada neurona de cada filtro está conectada a una región restringida de la entrada de la capa anterior, ¿vale? Y cada uno de esas uniones que veis es la operación de convolución que se está haciendo, la suma de los productos de cada una de esas entradas por los pesos, ¿vale? Antes, en un perceptor multicapa, esa neurona estaría conectada a todas las sin embargo, cada neurona está conectada a una región particular, ¿vale? Y por cada filtro es exactamente. Aquí tenemos una capa de pooling, que lo que hacer es lo mismo, lo que he dicho antes, ¿no? Reducir el tamaño de estos filtros, que como veis lo que hace es generalizar la representación de los elementos. Otra capa convolucional, otra capa de pooling y finalmente esta última, que es la capa de pooling, en este caso, ya conecta directamente con una red, un perceptrón multicapa, que como veis de nuevo, cada neurona del perceptrón multicapa está conectada con todas las neuronas de la capa anterior, ¿vale? Ya esto sería el fully connected que hemos visto anteriormente. Este perceptrón multicapa tendría otra capa oculta y por último tenemos la salida. En este caso, fijaros, he dibujado un 7 mucho peor que el anterior y lo ha detectado. Fijaros que la activación de la neurona herida en el 7 es muy intensa, ¿vale? Y bueno, yo voy a acabar aquí ya. Gracias por la atención y bueno, si hay alguna pregunta quedo a vuestra disposición. Espero que os haya agradado lo que os he contado. Muchas gracias, Arturo. La verdad es que esto está muy bien planeado, porque así has puesto hoy las bases para que mañana, pues cuando apliquen mediante cualquier software una red neuronal en el ámbito de la agricultura, pues sepan lo que están haciendo, ¿no? Por lo menos sepan. Sí, mi compañero mañana se va a dedicar a ejemplos de aplicación de lo que hemos visto hoy. Claro, y además eso, pues verán eso cómo se aplica, etcétera. O sea que, mira, no parece que haya ninguna pregunta y yo creo que podemos aprovechar entonces para, ya que vamos en tiempo, la gente simplemente está haciendo comentarios de que muchas gracias. Y bueno, supongo que, por ejemplo, sería interesante si pudieras hacernos llegar las transparencias. Ah, claro, sí, sí. Te las Porque, envío ahora mismo. Sí, sí. claro, es que además las clases de hoy son como más didácticas, por así decirlo. Ayer fueron más conferencias magistrales, hoy son más didácticas y creo que es un buen material para los alumnos. Sí, por supuesto. Más adelante las podamos pues, hacer accesibles la grabación a través de la página web o lo que sea, o el canal de YouTube del Comité Español de Automática, pero en cualquier caso yo creo que es muy buen material, porque lo has explicado muy bien, muy claro y es un tema que es muy interesante para todos. O sea que... Nada, sobre la marcha ahora te las envío, Matilde. Claro, muy bien. O si puedes subirlas a algún sitio para que se las descarguen
y me pones el link. Vale, pues sí, sí. Vale, pues lo que hago es que sí, la subo a un servidor nuestro que tenemos aquí y mando el enlace de descarga. Claro, y así lo pongo yo en el chat Vale, perfecto. y el que esté interesado se lo puede descargar. Muy Oye, bien. pues te lo agradecemos, Arturo, todo, Nada, la charla y tu disponibilidad. encantado. Un placer. Entonces vamos a dar